Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 15 de febrero del 2021. Un día bastante frío, como pocas veces recuerdo haber sentido en los últimos 6, 7 años. Eh, y particularmente complicado debido a diferentes cuestiones que por ahí han surgido durante el día. Seguramente varios de sus compañeros estarán teniendo problemas de conexión a internet, algunos otros de energía eléctrica, incluso algunos de ustedes seguramente habrán tenido algún problema de este tipo a lo largo del día. Pero bueno, tenemos que continuar. Espero hayan tenido un muy buen fin de semana, el anterior. Por ahí seguramente se habrán dado cuenta que no les cargué la tarea correspondiente al avance número 2. Y esto principalmente tomando en consideración que no quería que trabajaran durante este fin de semana debido a la fecha de 14 de febrero. Entonces fue mi regalo para ustedes. O no, simplemente se me olvidó. Pero bueno, ya se los cargué el día de hoy y tienen por ahí durante esta semana para trabajar el avance número 2 de su proyecto. Les recuerdo que para este segundo avance es necesario incluir aspectos relacionados con sus proyectos, aspectos obviamente relacionados con sus encuestas en este caso. Y esperamos que tengan por ahí al menos unos 50 cuestionarios posibles para poder generar una buena parte de la conclusión de sus proyectos, o al menos de esta parte del mercado. En todo caso, el día de hoy vamos ya a platicar un poquito sobre la tercera parte de su proyecto, que tiene que ver con un análisis técnico. Antes de iniciar con este análisis técnico, les voy a recordar, o bueno, mejor dicho, les voy a comentar que la unidad número 2 concluyó precisamente con la parte de estudios de mercado. De hecho, la unidad número 2, como se podrán haber dado cuenta a partir de las tareas que les encargué dentro de Classroom y de cómo está estructurado Classroom, eh, básicamente tiene que ver con la primera parte de su proyecto, la sección 1, y también con la sección 2. Entonces es una unidad bastante larguita. Durante esta semana también, el día viernes, estaremos teniendo evaluación de esta segunda unidad. Repito, que integra la parte de la idea de negocio y que integra también la parte de el estudio de mercado. Ya lo estaremos comentando durante esta semana. ¿Ok? Incluso por ahí el día jueves podremos tener una sesión de repaso de lo que vimos durante esa unidad. Pero mientras tanto vamos a seguir avanzando. Ahora sí, les decía, la tercera sección de su documento es lo que denominamos como análisis técnico. En realidad implica un análisis técnico, un análisis administrativo y un análisis operacional. Por tal motivo le llamamos de esta manera, que involucra todos estos elementos. ¿Cuáles son los aspectos que debemos de considerar dentro de un análisis técnico? Pues de hecho son bastante variados. Por aquí la imagen que les muestro de portada les debería dar una idea bastante clara de qué es lo que involucra. Sin embargo, se queda quizá un poquito corta. El análisis técnico básicamente es el apartado donde se establece toda la operatividad de la empresa. Es decir, nosotros que estamos planteando un nuevo emprendimiento, deberíamos tener preestablecido o predicho cómo es que se va a estar laborando dentro de esta nueva empresa. Obviamente, antes de que empiece. ¿Por qué razones tendremos que hacerlo así? ¿Quién me dice por qué será importante tener previsto cómo va a operar la empresa antes de que empiece? ¿Por qué motivo debemos de planificarlo? ¿Por qué motivo debemos de tenerlo considerado antes de que empiece a operar la empresa? Quien guste puede participar. Para estar seguros de tener éxito o simplemente para ver el camino que vamos a seguir. Ok, para ver el camino que vamos a seguir, esa parte de tu respuesta me gusta un poquito más. Si nosotros tenemos ya una visión hacia un lugar que queremos caminar,
será mucho más sencillo llegar hacia él. Justo vamos a hacer esa analogía. Digamos que vamos a atravesar un bosque, digamos que somos Caperucita Roja, síganme en este ejemplo, en esta analogía. Somos Caperucita Roja y vamos a ir a la casa de la abuela a dejarle galletitas. Tenemos que atravesar ese bosque. Y hay dos opciones. Podemos seguir ese bosque por un camino que va bien formado, un sendero que está marcado por el camino que hacen todos los días decenas de personas que transitan por el lugar y no les ha pasado nunca nada. O podemos ir por el otro lado, que ni siquiera hay camino, simplemente hay mucha hierba, hay mucho zacate, hay árboles, hay plantas con espinas y demás. ¿Cuál es el camino que deberíamos de seguir? El que está todo limpio, sencillo, que sabemos que todas las personas pasan con tranquilidad, o el otro donde ni siquiera hay camino. Básicamente, para eso es para lo que nos sirve el análisis técnico, para plantear ese sendero en el cual vamos a llegar a nuestro objetivo final. Eso es lo que intentamos hacer. De hecho, todo nuestro proyecto es para eso, obviamente. Pero en este caso particular, el análisis técnico nos ayuda a que ese camino sea mucho más sencillo de transitar. Básicamente estamos tratando con este apartado del proyecto, quitar las piedras del sendero, quitar toda la hierba, quitar las espinas, checar que no haya maleza, checar que no haya animales por este lado y demás. Para eso nos ayuda el análisis técnico. Y como les decía hace un rato, este tipo de análisis integra varios apartados o varios subapartados, mejor dicho. Un apartado relacionado a la parte administrativa, en la cual me refiero principalmente a la parte de control del talento humano o del capital humano o del personal, como prefieran llamarle. Esa parte del talento humano es clave para que el proyecto funcione, para que cualquier proyecto funcione, de hecho. Otra que involucra cuáles van a ser en específico los productos o los servicios que estaremos brindando. Y en este caso tenemos que hacerlo con total detalle. De pe a pa, qué es lo que estoy vendiendo, qué es lo que le estoy ofreciendo al mercado para que a la hora de ofrecérselo no haya lugar a dudas. Para que a la hora de que lo esté haciendo, desarrollando, generando, creando u otorgando, no haya ningún problema. Tengo que marcarlo en este apartado. Y tenemos que establecer también cuáles son todas aquellas características de movimientos, de pasos, de procedimientos que tenemos que hacer para poder generar nuestro negocio. Todo esto involucra esta tercera parte o esta tercera sección de nuestro documento. Vamos a iniciar precisamente con la parte un poquito más administrativa relacionada con el capital humano requerido. En esa sección lo que tenemos que hacer es involucrar a todas aquellas personas o a todos aquellos entes que deben de participar dentro de la empresa. Básicamente tenemos que plantear cuál es la estructura organizacional que requerimos y también generar fichas de puesto específicas. Ustedes ya han trabajado en varias ocasiones con estos dos elementos, una estructura organizacional en la cual se plantea un organigrama, se plantea cuántas personas necesitamos para la empresa, cuántos puestos dentro de esta empresa, cuántas personas de cada puesto, los horarios, los turnos y demás. Mientras que debemos de incorporar también para cada uno de esos puestos un detalle, eso también lo han trabajado previamente. Ustedes, o al menos en su mayoría, han desarrollado en algún momento de su carrera fichas de puestos, manuales administrativos relacionados precisamente con el talento humano y demás. Entonces no debería haber mucho problema. En primera instancia, como les decía, lo que tenemos que desarrollar o que plantear dentro de nuestro documento, y que esto es una parte muy sencilla para ustedes, se refiere a la estructura organizacional. ¿Qué significa estructura organizacional? Todos lo sabemos. Se refiere a qué puestos necesito incorporar a mi proyecto. ¿Cuáles son los puestos que necesito dentro de mi nueva empresa? ¿Voy a necesitar muchos puestos o voy a necesitar pocos?
Ojo, no estoy hablando en esta primera pregunta de personas, sino de puestos. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser que dentro de mi negocio, digamos que mi negocio se trata de, vamos a plantear un negocio como una gasolinera o gasolinería, como prefieren llamarle. Esta empresa, cuyo principal servicio se refiere a brindar gasolina a las personas, requiere de diferentes puestos. Quizá el que más conocemos todos se refiere a, al menos aquí en México, la persona que te atiende, la persona que te despacha la gasolina. Esa persona es la encargada entonces de manejar las bombas de gasolina, llenar tu tanque y demás. Ese es un puesto, despachador. Sin embargo, dentro de cada gasolinería, como podrán visitar cualquiera dentro de la ciudad, no existe solamente un despachador. Si tienen, digamos, 4 bombas de gasolina, por lo menos habrá 2 despachadores. Cada despachador maneja 2 bombas. Entonces, a pesar de que se trata de un solo puesto, involucramos a 2 personas en ese puesto. ¿Ok? Vamos a complicarlo un poquito más. Esas personas trabajan solamente 8 horas al día, pero el día no tiene solo 8 horas. De hecho, vamos a suponer en este ejemplo que la gasolinera de la cual estamos hablando trabaja 24 horas. Durante 24 horas necesitamos entonces 3 turnos diferentes. Durante esos 3 turnos vamos a pensar que en todos hay al menos 2 personas. Por ende, tenemos un solo puesto, tenemos 3 turnos, en cada turno hay 2 trabajadores. ¿Ok? Al final tenemos entonces, en este caso, para un solo puesto, 6 trabajadores. Incluso puede darse el caso que, además de estos 6 trabajadores, tengamos un par adicional rotativos. Porque, ojo, esos 6 trabajadores deberán tener al menos un día de descanso. Entonces nos queda básicamente un día completo sin trabajadores. O tendríamos que rotar de alguna manera para que los trabajadores tuvieran un día de descanso completo, a pesar de que no fueran todos, es decir, que tuvieran solamente una persona por horario y demás. Pero trataríamos de que no fuera así. Entonces, en lugar de 6 trabajadores, tendríamos 8, por lo menos. Y aquí, repito, tenemos entonces un solo puesto y 8 trabajadores. Y esa es la diferencia. A pesar de que contratamos a 8 personas, esas 8 personas son exactamente el mismo puesto. La parte importante dentro de nuestro proyecto es plantear exactamente cuántos puestos necesitamos y cuántos trabajadores requerimos para cada uno de esos puestos. ¿Vale? Eso sucede con trabajadores normalmente en el ámbito operativo. Pero cuando hablamos de la alta dirección, digamos una gerencia, normalmente va a existir solo un gerente. Es decir, el puesto de gerente es ocupado por solamente una persona, al menos si hablamos de gerente general. De tal forma entonces que también dependiendo del puesto es la cantidad de personas que tendremos. Bien, entonces, dentro de nuestros proyectos o dentro de sus proyectos, lo que hay que hacer es, en primera instancia, visualizar cómo es que queremos que trabaje la empresa. ¿Queremos que tenga varios turnos o queremos que tenga solo un turno? ¿Queremos que tenga muchos trabajadores dentro de un mismo puesto o queremos que solamente sea uno? Ustedes lo podrán definir como ustedes prefieran. Lo importante es plantear esta diferencia de forma clara. Habrá algunas empresas que tengan una estructura súper grande porque tienen muchos puestos, pero muy pocos trabajadores, comparados con otras que tendrán pocos puestos, pero muchos empleados. Bien, entonces, para establecer nuestra estructura, ¿qué requerimos? Número 1, responder a qué puestos necesito. Número 2, cuántos trabajadores por cada puesto. Y después, número 3, ¿qué relaciones jerárquicas tendrán entre sí cada uno de los trabajadores de los cuales yo estoy hablando? O de los puestos que estoy hablando, mejor dicho. ¿Quién es el jefe de cada quien?
quiénes están al mismo nivel, quién es subordinado, etcétera. De manera entonces que entendamos o que se entienda claramente la manera en que estará operando esa organización. Si tenemos, por ejemplo, un trabajador, vamos a cambiar ahora a un restaurante. Dentro de un restaurante podemos nombrar una gran cantidad de puestos. Vamos a mencionar, digamos, 3. Un mesero, un cajero y un gerente. Dentro de un restaurante tenemos un mesero, un cajero y un gerente. ¿Ok? ¿Qué relación existe entre estas 3 personas? ¿Cuál de estas 3 personas es de un nivel jerárquico superior? ¿El mesero, el cajero o el gerente? Ahí queda bastante claro que el que tiene el nivel jerárquico más alto es el gerente. Entonces, tanto el cajero como el mesero dependen del gerente. Si le agregamos una cuarta persona, como lo pudiera ser un jefe de cocina, ya tendríamos entonces a otra persona que tiene un nivel jerárquico más alto que los meseros y que el cajero. Si le agregamos quizá un jefe de meseros, ese jefe de meseros seguramente tendrá un nivel jerárquico más alto, obviamente, que los meseros, pero no más alto que el gerente. Aunque sí probablemente igual de alto que el jefe de cocina. ¿Me explico? Entonces, así vamos generando nuestro organigrama, básicamente. Todo eso que estamos planteando lo podemos plasmar de forma sencilla dentro de un organigrama. Además de esto, obviamente debemos de establecer cuáles son cada una de las características con las que debe de contar cada puesto, estableciendo, por ejemplo, aspectos relacionados con la edad en caso de que sea importante, el sexo en caso de que sea importante, algunas aptitudes relevantes para el puesto, características necesarias para poder cumplir con las tareas que se asignarán en ese puesto. Les decía hace un momento, sexo y edad. Estos pueden ser importantes en algunos puestos o podrían ser irrelevantes totalmente en algunos otros. Si hablamos, por ejemplo, vamos a pensar, un maestro, digamos que tengo una escuela que es mi emprendimiento y estoy buscando maestros. ¿Será necesario diferenciar por sexo? Muy probablemente no. Entonces, sexo indistinto, me da igual. Sin embargo, vamos a plantear otra situación, digamos un equipo de fútbol varonil. Estoy buscando personas que entren en mi organigrama dentro del apartado de jugadores de fútbol. Si estoy dentro de la liga de fútbol varonil, a los jugadores que yo necesito tendrán que ser forzosamente hombres. ¿Me explico? Lo mismo si fuera la liga de fútbol femenil. Lo que buscaría como jugadoras serían en este caso mujeres. Sin embargo, por ejemplo, para el cuerpo técnico, para los entrenadores y demás, allí sí será indistinto. En todo caso, cada puesto tendrá sus propias características y eso lo tienen que plantear ustedes dentro de sus fichas de puesto. Finalmente, ¿qué funciones tendrá cada uno? Y esta es la parte más importante de toda su ficha. Habrá que establecer entonces qué es lo que va a hacer cada uno de sus puestos. Básicamente lo que estamos haciendo aquí, como se podrán dar cuenta, es un manual de organización o un manual organizacional en el cual establecemos esta estructura y estas fichas. Obviamente, en este caso, establecemos la estructura a través de un organigrama. Un organigrama que, como ustedes saben, es la forma en que representamos de manera gráfica a nuestra estructura organizacional. Normalmente lo manejamos de esta forma, un organigrama simple, un organigrama sencillo, en el cual establecemos las jerarquías a través de estas líneas y los puestos en recuadros. Los altos mandos o las partes jerárquicas más altas están precisamente en la parte superior y las partes operativas o las partes jerárquicas más bajas se encontrarán, como lo acabo de indicar, en la parte inferior de nuestro gráfico. Ustedes han visto a lo largo de su carrera distintos tipos de organigramas, muy seguramente. Entonces tienen libertad creativa también para plantear distintos tipos de organigramas.
Yo les recomiendo que no se compliquen mucho y hagan uno sencillo, pero también pueden innovar con este organigrama. Hay aspectos importantes que hay que considerar cuando estamos creando un organigrama. Ya por ahí recuerdo que en algunos proyectos en materias pasadas he platicado con algunos de ustedes al respecto. Pero algunos puntos importantes tienen que ver con que dentro de un organigrama, dentro de un gráfico de organigrama, debemos de plantear, por ejemplo, que todos los cuadros deben de ser del mismo tamaño, tal como lo vemos en este ejemplo en blanco que vemos en pantalla. Segundo, cuando ya vamos llenando nuestro organigrama, todos los cuadros deben tener información con el mismo tamaño de letra. Es decir, el jefe, por ser el jefe, no tiene que tener una letra más grande que los demás, no, deben ser iguales todos. Y tercero, y quizás la parte más importante, deben de establecerse conexiones de líneas bien establecidas. Es decir, si existe una relación jerárquica, tiene que estar dentro de una línea conectando a la parte superior y a la parte inferior. ¿Ok? Conectando los cuadros. No casi conectando, no medio conectando, no. Tienen que estar directamente conectados. Por su parte, cuando hablamos de las fichas de puestos, debemos de incorporar algunos elementos ya conocidos por ustedes, bastante relevantes también. Hay que identificar las características específicas de cada puesto. Y para esto hay que hacer algunos aspectos principales. Número uno, tenemos que asignarle un nombre al puesto. ¿A qué se refiere esto? Como su nombre lo indica, estamos tratando de identificar o estamos tratando de señalar cuáles son las características principales de cada puesto. Por ende, para poder diferenciarlos, tengo que establecerles un nombre. En segunda instancia, tengo que plantear un objetivo. El objetivo del puesto viene a ser, en este caso, la función principal de ese puesto. Si yo hablo, por ejemplo, del puesto de intendente o el puesto de limpiador dentro de una empresa, el objetivo del puesto debería de ser algo similar a mantener limpio el establecimiento en todo momento o procurar el orden y limpieza dentro de las instalaciones en las cuales ha sido asignado. ¿Me explico? En algunos casos este objetivo podría ser muy amplio, en otros un poquito más sencillo. Pero como su nombre lo indica, al ser un objetivo, deberíamos de plantearlo con cierta estructura de redacción, empezando con un verbo en infinitivo y procurando llegar a una meta final. Algunas otras características, como ya les comentaba previamente, la edad, que en algunos casos es importante, el género, que para algunos consistirá en un aspecto primordial, la preparación académica, la experiencia laboral. Estos son los aspectos básicos que integramos dentro de una ficha de puestos o dentro de un perfil de puestos. Además de estos, podemos integrar algunos otros, como lo pueden ser idiomas o como lo puede ser cualquier otro apartado necesario para nosotros. Por ejemplo, si necesita saber conducir, si necesita tener una una licencia de conducir como tal, si debe de vivir en alguna zona geográfica particular, si debe de contar con ciertas características adicionales de su persona. ¿Ok? Dentro de esto, precisamente, las podemos mencionar por separado o las podemos plantear dentro de competencias y habilidades. Y aquí nos referimos a aspectos cruciales para el puesto, en el sentido de su propia preparación, que no necesariamente es académica, pero también de los conocimientos con los que cuenta esa persona. Cuando hablamos de competencias, como ustedes lo habrán visto ya en distintas ocasiones, nos referimos a condiciones que tiene esa persona que lo distinguen de la competencia, como su nombre lo indica. Aspectos, conocimientos o preparación que lo hacen diferenciarse de los demás. O aspectos en los cuales esta persona es mejor o es muy buena en ciertas condiciones. También integramos habilidades que son aspectos muy, muy similares. A algunas personas les gusta separar estos dos elementos.
yo no le veo el caso, son cosas demasiado similares como para mantenerlas por separado. En todo caso, ¿qué hablamos con competencias y habilidades? Podríamos plantear aspectos como el manejo en específico de cierto software o de cierta, no sé, de cierta maquinaria, cierto equipo, el conocer cierta temática y demás. Digamos, por ejemplo, que la empresa a la cual yo estoy creando una ficha de puesto, no sé, que fuera una panadería. Y dentro de mi panadería, obviamente hacemos pan, pero en este caso particular no usamos hornos de gas, sino que utilizamos hornos de leña. Entonces, si yo necesito un panadero, una de las competencias o habilidades básicas que necesito incorporar es precisamente que sepa manejar leña, que sepa manejar hornos de leña. Si esa persona no sabe manejar ese tipo de artefacto, pues entonces no podrá realizar el trabajo de la forma que yo necesito. En algunos casos habrán visto ustedes, por ejemplo, ofertas de empleo en la cual se menciona que no es necesario experiencia. Bueno, pues puede darse el caso en que esta panadería contrata personas y ellos mismos le enseñan. ¿Cuál es la diferencia? Si ya contratamos a una persona que sabe hacerlo, seguramente debería recibir un sueldo más elevado que alguien que apenas está aprendiendo. Por eso en ocasiones se marca esta diferencia. Pero bueno, competencias y habilidades como eso, de manejar cierto tipo de instrumentos, cierto tipo de maquinaria, de equipo, de software y demás. Conocer ciertas temáticas, mantener cierta experiencia y demás. Digamos, por ejemplo, que yo quiero contratar a una persona para que sea docente dentro de mi nueva universidad. Para contratarlo yo necesito que tenga ciertas competencias específicas. Por ejemplo, que tenga una noción clara de la investigación. O podríamos plantear quizá que sea miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estas podrían ser competencias o habilidades que le podríamos exigir a este tipo de trabajadores. Posteriormente, integramos las cualidades personales, cualidades que vienen a ser aspectos relacionados con la propia persona, pero un poquito más de forma interna. Casi siempre dentro de las cualidades personales hablamos de valores, de forma de ser, de intereses y demás. Entonces, esto también no siempre es necesario plantearlo, pero sí sería bastante adecuado integrarlo para nosotros tener una noción clara. ¿A qué nos referimos con cualidades personales entonces? Digamos, por ejemplo, que yo quiero contratar a un nuevo cajero dentro de mi empresa. Ese cajero necesita tener un valor muy particular, como lo es la honradez, o la probidad, o la honestidad, de manera que yo sepa que esa persona no me va a estar robando. Obviamente, las cualidades personales no se pueden medir de forma sencilla. Por ende, tú puedes decir, no, si yo soy bien honrado y bien honesto y tengo bastante probidad. Y tendré que creerte. Lo importante en este caso no es ver o no es que nos diga que lo es, sino lo importante es plantearlo dentro del puesto para tener bien claro a qué tipo de persona debemos contratar en este caso. Este tema de cualidades personales no es tanto para la persona que va a ocupar el puesto, sino más bien para la persona que va a contratar a ese otro individuo. Y por último, lo tenemos aquí hasta abajo, sin embargo es de los más importantes. Es más, es el más importante. ¿Cuáles son las funciones que estará desarrollando ese trabajador en ese puesto? ¿Cuáles son todas aquellas actividades que estará realizando esa persona como parte de su labor? Debemos detallar lo más que se pueda para que no haya lugar a dudas.
Y casi siempre concluimos esta parte planteando, por ejemplo, un aspecto bastante, vamos a llamarle tramposo, como lo es el escribir y todas las demás actividades que el jefe inmediato superior le asigne de acuerdo a su ámbito de competencia. Básicamente planteamos esa última función dentro de esta ficha, por si se nos olvidó algo, por si se nos pasó algo, o por si existieran otras funciones que más adelante se le van a asignar. En este caso, pues bueno, como les decía, es una pequeña trampita que hacemos en muchas ocasiones. Ya cuando estemos redactando esta sección, lo comentaremos un poquito más. Bien, esta es la primera parte de la tercera sección de sus proyectos. ¿Está complicada? No, está de hecho bastante sencilla. La parte más compleja de toda esta sección o toda esta parte viene a ser la descripción de las funciones. Toda la revisión, de hecho, de cada puesto va a recaer en esas funciones. Entonces, si estas fichas de puestos están mal elaboradas, el proyecto tiene bastantes probabilidades de caer. Bien. A ver, Franco. Dime, Franco. Ok, creo que fue sin querer. Bien, entonces, como les decía, esta es la primera parte de la sección número 3 referente al análisis técnico. Mañana estaremos hablando nuevamente sobre cuáles son los demás elementos que necesitamos en esta tercera sección. Por lo pronto, vamos a tomar precisamente esta semana como aprendizaje teórico de esta sección, pero mientras tanto vayan desarrollando por favor su apartado número 2. Les recuerdo nuevamente que la tarea ya está asignada al apartado número 2 relacionado con el análisis de mercado, la investigación de mercados. En este caso también mencionarles que fue asignado solamente a una persona por equipo. Entonces por ahí tienen que revisar en el caso de que no les haya llegado a ustedes. Si tienen algún problema con esto, quieren cambiar al representante del equipo al que se lo asigne, les pido me manden un mensajito para considerarlo. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profe, todo bien, gracias. Muy bien. En caso de dudas, pues ahí estamos disponibles. Entonces, muy bien. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Pueden retirarse a descansar, a taparse por ahí en lo que dice su siguiente clase. Pongan presente en el chat, por favor, para considerar su asistencia. Vamos a considerar el día de hoy asistencia doble por el frío. Que tengan un excelente día y cuídense mucho, tápense bien y nos vemos mañana. Hasta luego. Igualmente, profe, cuídese mucho, nos vemos. Muchas gracias, profe. Bye. Hasta mañana.